Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso todos vamos a orar diciendo: te damos gracias, Padre Celestial, por este día, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a estar compartiendo el mensaje del día de hoy, con este pensamiento en consigna: ¿por qué fue detestado Isaac? Y la respuesta como base la encontramos en Génesis capítulo 21, versículo 8, dice: y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Palabra del Señor, y por supuesto le damos gloria a su bendita palabra. Amén, amén. A partir de este momento vamos a hacer el desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros, y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Amén. Sé que están preparados, no escuché los amén, pero sé que están, no están dormidos, están. Queridos hermanos, el título del día de hoy, Gadal, que significa creciendo. Queridos hermanos, ¿qué significa esta palabra? Observen el detalle espiritual. El contexto, por supuesto, se cumple la promesa, ya tiene 100 años Abraham, el padre de la fe, y Dios cumple lo pactado. Nace finalmente Isaac, que significa sonrisa, que significa con el que se ríe con Dios, y todo referente a la alegría, ese nombre. Entonces, cuando uno dice ¿por qué fue destetado Isaac?, la respuesta es, diga conmigo, porque creció. Porque creció. Entonces, ¿qué observamos? ¿Cuál es la palabra que dice? Y creció. Entonces, cuando creció, ya es destetado. Entonces, ¿van a empezar a cambiar las cosas a partir de este momento? Y sí. Van a cambiar las cosas. Quiere decir que entra a otra etapa de la vida. ¿Y cuál es el mensaje? El Señor está marcando a todos que ¿hace cuánto tiempo que somos cristianos? ¿Has entrado en otra etapa o seguí todavía tomando leche? Entonces o seguimos como esos niñitos dependientes al extremo, o ya hemos crecido para empezar, porque acá ¿qué hizo Abraham? Digo, una fiesta, un banquete. Hizo un banquete. ¿Por qué? Porque está madurando, está creciendo, y el Señor hace fiesta cuando nos ve crecer. Esta palabra hebrea, la palabra creciendo, la palabra creció del hebreo, se pronuncia como gadal, ¿sí? Gadá o gadal, y significa, desarrollarse, llegar a la madurez, número 2, número 3, ser promovido, número 4, crecer, ¿sí? Todo lo relacionado con eso está, hay más todavía, pero estos son los más importantes: desarrollarse, llegar a madurez, ser promovido, crecer. Ahora, ¿el cristiano que tiene que crecer, sí o no? La respuesta, ¿cuál es? Tiene que crecer. Amén. O sea, no puede seguir siendo el mismo después de muchos años de administración de parte del Señor en la palabra. O sea, no puede llegar a la vejez viruela y seguir actuando como alguien que todavía está colgado de la teta. Entonces, y creció el niño y fue destetado. Se pone contento. Ya, porque sea el destetado ya no está ahí con la mami, mi bebecito, venga, tome la teta, ni. Entonces ya, ahora lo va a agarrar al padre. Y decir, acá te agarró el padre. El padre lo agarra ¿para qué? Para empezar a enseñar lo que le tiene que enseñar. Entra a otro nivel, ya no es nenito de mamá, ¿verdad? Que quiere estar ahí colgado tomando leche. Entonces, espiritualmente, también tenemos que entender la importancia del título que es creciendo. Espiritualmente creciendo. Yo, por ejemplo, la miro a la hermana y yo tengo que ver un crecimiento en ella. Pero si lo veo con actitudes de niño, sé que está en peligro. ¿Por qué? Porque un niño, cualquiera lo puede engrupir. Cualquiera lo puede engañar. Vieron que el hermano Daniel, que hay un montón de Daniel de fondo, son fáciles para engañar con el tema de la ley de Moisés, o con las fiestas, o con los alimentos. ¿Por qué? Porque no han crecido. No hay un crecimiento espiritual. Pero el que ya conoce, por ejemplo, el mensaje del día de hoy, que va a quedar registrado en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira, el que escuche esto, ¿alguien lo va a poder engañar? No, porque el gadal
del hebreo crecimiento, le va a llevar a un crecimiento espiritual. Escuchen esto, quiero que mi esposa vaya a Lucas capítulo 2 y va a leer el versículo 40. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero que tomen nota ustedes. Primera de Samuel 3:19, quiero que tomen nota, primera de Samuel 3:19, también Josué 13:24 y también primera de Crónicas 11:9. Tomen nota y van a ver la similitud de lo que acabo de decir en este texto de Lucas 2:40. ¿Qué dice el versículo 40? El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Quién? La gracia de Dios era sobre él. Entonces, cuando los textos que he mencionado, de 1 Samuel 3:19, era el mismo Samuel que crecía, pero la gracia de Dios estaba en él. Después en Jueces 13, en Jueces 13, ¿cuál es la historia que nace ahí? La de Sansón, que también crecía y la gracia de Dios estaba sobre él. En 1 Crónicas 11:9, ¿de qué habla? Que hay alguien que crecía también espiritualmente y la gracia de Dios estaba con él. ¿Quién era? El rey David. Pero ya en Lucas 2:40, el niño crecía, o sea, ya fue circuncidado, él ya tiene 12 años, él crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, pero lo importante que es acá, que la gracia de Dios estaba con él. Entonces nosotros, cada vez en el camino del Señor, ¿estamos creciendo? Amén. Sí, pero ¿qué es lo importante? Que la gracia de Dios esté con nosotros. Porque si el Señor no está con nosotros, estamos perdidos. Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bien, ahora, por ejemplo, yo quiero que vayas a Hebreos capítulo 12, amor. En primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 1 y 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa no adulterada? Vieron que en Juan 8 le traen a una mujer sorprendida en adulterio. Sí. La ley de Moisés dice que tiene que ser apedrada. Y el Señor dice, bueno, está bien, el que esté libre del pecado que arroje la primera piedra. La pregunta es, ¿por qué no la arrojaron? Porque Romanos 3:23, y ellos conocían la Torá, decían que todos estamos destituidos puesto que todos pecaron. Por lo tanto, nadie podía arrojar la piedra, si eran tan conocedores bíblicos, todos estábamos bajo pecado. Porque estábamos esperando la promesa del Mesías, que en la cruz como cordero, por eso entregaban los sacrificios para expiación. Entonces, el Cordero de Dios, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista en Juan 1:29, ¿verdad? Entonces él era el Cordero esperado. Entonces cuando el Cordero muere en la cruz, ahí entra de nuevo, se acaba la ley. Porque la ley era solamente eso. Había que escudriñar las Escrituras, le dice escudriñen en Juan 5:39, le dice a los mismos escribas y fariseos que los perseguían, escudriñen las Escrituras, porque todas ellas dan testimonio de mí. ¿Y para qué dan testimonio? Para salvación. Y aquí decía como dice Pedro, tienen que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. ¿Para qué? Vas a crecer para salvación. Pero ¿cuándo crece para salvación? Cuando no está adulterada. Pero estamos en Pedro, acá no está hablando Moisés, está hablando Pedro. Entonces Pedro, ¿sobre qué predicaba? Sobre la gracia. Diga conmigo, aunque en Gálatas capítulo 3, Aunque en Gálatas capítulo 3 lo exhorta el apóstol Pablo, lo exhorta el apóstol Pablo, mayormente digan en capítulo 2, perdón, mayormente en el capítulo 2. en el capítulo 2 exactamente lo exhorta fuertemente, porque ¿qué andaba haciendo este Pedro? Andaba circuncidando. ¿Qué? Pero eso era la ley eso era la ley de Moisés, ya no tiene nada que ver la circuncisión. Entonces vemos que tenía también, le volaban los patos, por así decir, entre comillas, y dice que era incluso de maldecir. Todo eso está escrito ahí en Gálatas 2. Ahora, ¿qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 14? Vamos a escuchar lo que dice ahí Hebreos capítulo 12, versículo 14. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Espere, Hebreos 5, vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículos 12 y 14. ¿Por qué? Porque ese no era el texto, ya claro, porque Hebreos capítulo 12, no es Hebreos 5, versículo 12, a veces se me mezclan. Hebreos 5, ahí está, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los principios y rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. ¿Necesidad de qué? De leche. De leche. ¿Qué dijo Pedro? Desea como niños nacidos la leche, no adulterada.
Y acá dice, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y ahí viene la parte fuerte en el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, y la palabra de justicia... Escuchen esto. Y todo aquel que practica la leche es inexperto en la palabra de justicia. No pone ninguna coma y hay que hacer leerlo de corrido. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra del Señor. ¿Por qué dice ahí? Porque es que... Porque es niño. Y, Diego, entonces es muy peligroso ser niño. Entonces es muy peligroso ser niño. O sea, ¿se imaginan ustedes? Como dijo Daniel. Es niño el que le enseña, y es peligroso el que le enseña, y es peligroso él, porque él puede confundir a otras personas, porque le enseñaron así. O sea, acá está mi hijo que es niño. ¿Hace caso? La respuesta vos le decís la cosa y no. No entiende. ¿Los fariseos entendían? No entendían los fariseos. Al día de hoy muchos fariseos también no entienden. Vos le hablas de mil formas. Y yo tuve colegas pastores que mostrándole los textos bíblicos, colegas de personas que entramos en un diálogo, en un compartir, aún mostrando los textos bíblicos que el tema de la ley de Moisés caducó, no lo entienden. No lo entienden. Y vos decís, ¿pero qué está pasando ahí? Y acá está. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, porque es niño. O sea, no está preparado, no está recibiendo alimento sólido. No está recibiendo alimento sólido. Dice, dice el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Tienen los sentidos, o sea, como dijo Pablo, tienen la mente de Cristo. O sea, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Es decir, ¿hace cuándo que se congregan? ¿Hace cuándo que están escuchando mensajes de la palabra del Señor? Que están escudriñadas, que están estudiadas, que están preparadas. Y yo no vengo acá a soplarse botella, les aclaro a todos los que están. Yo me siento acá, pero primero me quemé las pestañas, oré, pedí del Espíritu, discernimiento, busqué el significado del hebreo, las raíces, qué indica, qué significa la unión cronológica, es una homilética, hice un bosquejo. Ahora vamos a hacer algo diferente. Venimos a la radio. Señor. Sí, señor. Tu palabra dice que el Espíritu pondrá palabra en mi boca. ¡Listo! Queridos hermanos, escuchen esto, lo que me está marcando el Señor. Y empiezo a hablar una infinidad de cosas que me salen de mí y que nunca me mandó el Espíritu. Pero yo estoy sintiendo, por eso en las epístolas de Juan, que dice, probad los espíritus. El mismo Pablo también dice, como que no todos proceden de Dios. A veces uno cree que está hablando por el Espíritu. Y entonces, ¿cuándo hablamos por el Espíritu? Porque el Espíritu, Efesios 6:7 dice que es la palabra de Dios, como espada. Entonces, ¿cuándo hablamos sin el Espíritu? Juan 7:18 dice, los que hablan por su propia cuenta, buscan su propia vanagloria. Es decir, hablar por el Espíritu del hombre es hablar por su propia cuenta. Entonces está buscando su propia vanagloria. ¿Y eso qué puede producir? Confusiones. ¿Se puede usar la Biblia para confundir a la persona? La respuesta es sí. Como ha leído el hermano, porque yo no vine a anular la ley, pero se olvidaron de leer 100 millones de pasajes en donde el mismo Señor dice, yo vine ya después de mí queda abolido toda la ley, se acabó. Entonces a veces nos quedamos, es como el que leyó, no hay que comer carne ni chancho. Eso me pasa a mí en el principio, en los primeros tiempos que estaba estudiando, desesperado, me acuerdo que llamé a mi casa, papá, mamá, no hay que comer carne ni chancho porque está escrito en la palabra. Sin haber leído que el Señor hizo limpio todos los alimentos. ¿Entienden lo que quiere decir? Y así solamente suele pasar. Y acá estamos leyendo en Hebreos 5:12, porque ya tenían que ser maestros después de tanto tiempo, tenían necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Y todo esto que está diciendo el apóstol Pablo acá, tienen necesidad de leche nuevamente y no de un alimento sólido. Es como yo al principio cité y expliqué lo de Hechos capítulo 26, 14 al 15, cuando el Señor hablaba en voz hebrea. Y uno tiene que volver a explicar.
tiene que estar explicando y vuelve a explicar. Señor, yo pido que me mande a alguien que se me mate o que me haga algo calentito porque se me va la garganta. Hay un caramelito por lo menos, queridos hermanos. Entonces, ustedes observen este detalle que Pablo está enojado. Está enojado porque él gastó su tiempo. Pablo, no se olviden, es un teólogo experto en la Torá. Y Dios lo elige porque también tiene la mayor capacidad para dar una enseñanza bíblica. Pero si vamos al contexto, en Hechos capítulo 7, Esteban, que es el primer mártir, era experto como Pablo en el conocimiento bíblico. Él hace una cronología al Sanedrín y le muestra todo el porqué desde el principio, pasando por Noé, pasando por la ley, por Moisés, hasta la llegada del Mesías. Y aún así, ¿qué hicieron? Lo apedraron, lo mataron. Pero dice que las ropas de Esteban cayeron en los pies ¿de quién? De Pablo. De Saulo, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué se le delegó ahí? El ministerio. Sí, el ministerio. El ministerio que tenía que haber hecho, porque lo mataron ese día a Esteban, fuera de tiempo, es delegado a Pablo. Y eso se cumple en Hechos 9. Todo esto es importante saber, porque también habla de la ropa en la Sagrada Escritura, como Elías le dio a Eliseo. Bueno, entonces acá todo esto que estamos aprendiendo, queridos hermanos, para los que están sumando, el título del día de hoy es Gadal, que significa creciendo. Y si estamos creciendo, y ya hemos crecido, ¿por qué muchos tienen que estar diciendo el Pablo, ¿por qué tengo que darle leche? Porque hay mucha gente que se congrega. Y de repente, no fue un domingo, no fue el otro domingo, y todo lo que se escuchó, y todo lo que se aprendió, ya la oveja no lo recibe, entonces ese alimento sólido lo está perdiendo. Entonces esa persona es propensa a muchas cosas, a ser engañado, a caer. ¿Por qué? Porque no tiene las armas, principalmente el arma de doble filo que es la palabra, para determinadas circunstancias para poder vencer. Y eso es muy, pero muy peligroso, queridos hermanos. Ahora, yo voy a ir acá, por ejemplo, a Colosenses capítulo 1 y mi esposa ve a 1 Corintios 15 para seguir con el desarrollo. Colosenses 1, 9 al 10 dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice el apóstol Pablo a los Colosenses, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y usa la palabra Gadal al decir, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuál es la palabra que acaba de utilizar? Creciendo, como el título de hoy, creciendo. Creciendo en el conocimiento. ¿Y cuándo yo estoy creciendo en el conocimiento? Por ejemplo, las personas que están del otro lado, porque Dios permite que yo me tome el tiempo, y muchas personas que vienen a hacer programas radiales se toman el tiempo de venir a predicar la palabra, y esto es dado por gracia. Amén. Porque acá todos los que están del otro lado no están sembrando el obrero de Dios, a nadie se le está cobrando ni se está levantando ni una ofrenda, ni un diezmo, ni nada. Entonces es dado por gracia. El canal de YouTube tiene millones de opciones para escuchar palabra de Dios, pero en medio de todas esas opciones también hay palabras que te pueden confundir o mensajes que te pueden llevar a desviar del camino. Y ahí depende si estás crecido, si sos niño. Si sos niño, sos engañado fácilmente con un caramelito para llevarte. Y si sos maduro en la fe y discernir y tener un conocimiento por lo menos mediano de elementos sólidos, vas a decir, no, este está equivocado. Es decir, mientras yo estoy hablando puede haber gente del otro lado que me puede estar juzgando con perfecta justicia, pero va a haber personas que están juzgando con perfecta injusticia. El que juzga con justicia perfecta tiene la mente de Cristo, conocimiento pleno. Pero el que tiene conocimiento impleno, no pleno, entonces no puede juzgar con justicia. Y ahí está equivocado. Porque a la luz de la verdad cae todo, cualquier tipo de teoría. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 15, 58? Porque dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Así que hermanos míos, amados, estad firme y constante creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Tenemos que crecer, o sea, el Gadal acá creciendo también, crecemos en conocimiento y creciendo en la obra del Señor. Tenemos que ser personas que van creciendo y apoyar la obra. Entonces, cuando yo como pastor y muchos pastores, ¿cuándo sabemos quién ama a la iglesia y está creciendo en la obra?
Hay personas, miren lo que voy a decir, no sé si les pasa a otros pastores, que no vinieron el domingo por algún motivo y te mandan la siembra igual, hoy está el CBU, ¿verdad? ¿Por qué lo manda si no fue a congregarse? ¿Qué está pensando? Digo, el hermano quiere que crezca la obra. El hermano quiere que crezca la obra. Entonces, creciendo en la obra del Señor, o sea, el hermano quiere sembrar para la obra del Señor. Quiere que vaya a 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. ¿Por qué? Porque en el 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Esto qué significa? Siempre lo expliqué. El padre de la fe es Abraham, él propone en su corazón, mi hermano, no es según la ley, que era una orden, un mandamiento, que lo tenían que cumplir. Entonces todo lo que dice Malaquías 3, del 8 al 10, no era para nosotros, era para quién, para lo que les mandó, que era para las 12 tribus. Entonces ellos eran malditos con maldición porque le habían robado a Dios, pero en la gracia nosotros hacemos como Abraham, damos por fe, porque lo hemos propuesto en nuestro corazón. Es decir, el que propone en el corazón nadie le puede prohibir, y si propone no hacer, ese es un problema de él, porque es un principio, ya no una ley de Moisés. Ahora, ¿qué dice el versículo 8 cuando habla de la obra? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. ¿Abundéis para qué? Para toda buena obra. Y la única buena obra siempre es la obra para con el Señor. Amén. Pero ¿qué termina diciendo acá? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca es en vano. Jamás es en vano. Para ir terminando. Según el Tesalonicense, capítulo 1, mi esposa ve yendo a Santiago, capítulo 1. Acá viene una prueba fuerte para todos los que somos cristianos. Hoy, por supuesto, hemos tomado como base Génesis 21:8, cuando creció Isaac, fue destetado y hizo fiesta al padre, porque entró a otro nivel. Ya deja de ser un niño. Entonces ya hay que activar, ya hay que trabajar. No hay que estar ahí a la merced, como dije, de mamita. Quiero mal, le decía yo a mi mamá. Y mi padre dice, Chango, vení para acá, ya soy grande, tenés que trabajar. En 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Miren cómo el apóstol Pablo está diciendo que la fe de ese ministerio, de ese grupo de personas va creciendo en la fe. Y usa la palabra catal, creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Entonces, Pablo, ¿qué está bien? ¿Por qué ve crecimiento? Diga, porque se están amando unos a los otros. Porque se están amando. Porque ese es el mandamiento principal de toda la Biblia. Sí, Señor. El versículo 4 dice tanto, y ahí viene la otra parte, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Dice, ¿qué significa? Que Pablo está dando testimonio en otras iglesias. Que Pablo está dando testimonio en otras iglesias. No sabe la iglesia. ¿Qué iglesia? ¿Cómo? ¿Qué forman el cuerpo? Se aman en el cuerpo. O sea, reciben el cuerpo y la sangre de Cristo, la cena del Señor, discerniendo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si vosotros sois el templo y vosotros sois el cuerpo, y estoy amando al hermano, estoy discerniendo el cuerpo, estoy amando al cuerpo. Entonces él anda diciendo, Pablo, estoy comentando las otras iglesias para ponerlos como ejemplo. Dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que están soportando. Pablo está diciendo, a pesar de la tribulación, a pesar de la persecución, a pesar de todo lo que le está pasando, estos se mantienen creciendo en la fe. Y acá viene el mensaje para aquellos que menguaron en la fe. El que es niño, al primer ataque deja de congregarse. No, todo me sale mal. Al final voy a la iglesia, estoy peor. ¿Y qué dice Santiago 1, versículos 2 al 4? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces estamos observando que, hermanos, bienaventurados si se encuentran pasando en diversas pruebas. Como dijo acá, estoy maravillado por vuestra fe que va creciendo la fe de ustedes, porque a pesar de las persecuciones, de las tribulaciones, están soportando todo. Es decir, se están manteniendo, se siguen congregando. O sea, pastor, me pasa esto. Bueno, pastor, me pasa esto. Me están pasando que parece que todo va peor, pastor. Desde que empecé a congregar o de que estoy... Y vos te decís, amén, gloria a Dios, porque estás atravesando lo que tenés que... El Señor te hace pasar como el oro, porque todos necesitamos ser probados. Una vez le pregunté al Señor en el Espíritu, ¿por qué somos probados tanto? Y la respuesta del Señor fue, diga, para hacerte ver de qué estás hecho. ¿De qué estás hecho? Para hacerte ver a ti. Para hacerte ver a ti.
qué hay en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Amén. Entonces la primera de uno, la verdad, ni siquiera me voy a congregar el domingo, ya que se desnudó ahí el corazón. O sea, no le amabas de pasión y de corazón. A veces alguien tiene una cita con la novia que ama, si alguien le va a frenar para ir a verla. Nada le frena o no. No, porque quiere ir a ver a su amada. Deja todo. Ahora estamos dejando todo nosotros para estar en la comunión con el Señor. Muchos no, Amén. pero otros sí. Esos son los que están, se mantienen en primer amor, esos son los que están calientes. Porque los tibios, nos describe Apocalipsis 3, 14 al 15, que son, no los quiere el Señor. Es más, te quiero frío, o sea, como dicen, no te quiero ni ver, significa frío. Prefiero que ni creas en mí, a que creas a media, que hoy sí, que mañana no sé, que capaz, que sí, este domingo no, que no sé, si me va bien, doy, si me va mal, no, y así sucesivamente. Entonces vemos que todo esto es bastante delicado, queridos hermanos. Vamos terminando. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Yo te voy ayudando el versículo 1. De manera que yo, hermanos, dice, no puedo hablarles como a espirituales. Colosenses, 1 Corintios 3, perdón, amor. 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, dice. ¿Cómo qué? Como niños en Cristo. ¿Qué dice más adelante? ¿Os di a beber? ¿Estás ahí, amor? Sí. Odia beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Encima dice, no soy capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Lo que está diciendo, en una iglesia, en una familia, en un lugar en donde hay celos, contiendas y disensiones, ese lugar son niños. O sea, no han sido destetados, no hace fiesta a Dios. Porque el comportamiento es como niño. El comportamiento de las contiendas, el comportamiento de los celos de los hermanos unos a los otros, celos, ¿por qué? ¿Y por qué? No sé. ¿Qué te puedo decir? Y así un montón de cosas. Versículo 4 dice, porque diciendo el uno, yo soy, ¿de quién? Pues yo soy de Pablo. Porque diciendo uno, yo soy ciertamente de Pablo. Para. Mira, yo soy de los testigos de Jehová. No. Yo soy de la católica, apostólica romana, querido. No, yo soy de la liberal. No, me dijeron que el Espíritu Santo solamente está en la iglesia pentecostés. Yo soy de los pentecostés. No, pero yo soy... Yo soy de Yeshua. Amén. Yo soy de Yeshua. O sea, no le pertenezco a ningún nombre. Y dice, y el otro, yo soy de Apolos. ¿Acaso no son carnales? ¿Qué está haciendo? Es como esto pasa en la competencia en las congregaciones. No, pero para mí predica mejor Pablo. No, el mejor teólogo es Apolo. No, el mejor es, no sé, empiezo a nombrar todo en la actualidad. No, para mí no hay como Dante Hebel. No, para mí no hay como Maldonado, Casluna. Y se enoja el apóstol Pablo, de tal forma que termina diciendo en el versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Solamente son y eso servidores. Según lo que a cada uno concedió el Señor. Y en el versículo 6 está la bomba, porque ¿qué dice? Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. El crecimiento, el gadal, creciendo con Dios, el crecimiento lo da Dios. ¿Cuándo lo da el Señor el crecimiento? Cuando decimos y decidimos crecer tomado de las manos del Señor. Es como que el título podría haber sido creciendo con Dios. Pero ya creciendo, gadal, el que quiere investigar sabe de qué se trata. Vamos a orar, querido Bruno. Oramos. Te doy gracias, Padre Celestial. En este día hemos compartido este pensamiento como consigna. ¿Por qué fue destetado Isaac? Que nos llevó a un desarrollo a nivel espiritual, tomando como base Génesis 21:8. Y creció el niño, fue destetado e hizo fiesta el Padre. Y el Señor hace fiesta en este día, porque ya vas a dejar de ser ese niño que anda en celo, en contienda, que no entiende las cosas, que ya has crecido, que estás preparado para los desafíos, para recibir alimento sólido. En Efesios capítulo 2, para el final me dio el Señor, del 19 al 22, dice, así que ya no sois extranjeros ni
advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua Jesús mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor. El Señor quiere que crezcas, querido hermano, que vayas creciendo como templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Ruach, en el Espíritu, en el soplo, para una nueva vida. El Señor, por la parte final, me dio un texto muy clave que a mí, en lo personal, me dio un terrible sacudón. Me impactó. 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto es igual a creció, igual a Gadal, creciendo. Ahora la pregunta que te hace el Señor en el Espíritu a través de mí es: ¿seguís tomando decisiones como niño o tomás decisiones como adulto? ¿Seguís dependiendo de tu mamá y tu papito? ¿Seguís dependiendo vos, hombre de casa, de tu mujer? De lo que dice tu mujer y no sos cabeza de hogar. ¿Seguís siendo el niño de mamá? Y alguien dirá por ahí: no, yo soy nene de papá. Sí, de papá celestial, está bien, te aplaudo. Pero, ¿cuántos años tenemos? ¿Cuántos años tenés? ¿Qué estás haciendo en tu vida, en tu casa, en tu entorno? ¿Te seguís comportando como ese niño y no querés recibir el alimento sólido? ¿O querés ser dependiente? ¿Es bueno ser dependiente del Padre Celestial? Sí. Pero ser dependiente, aún ya siendo grande, de nuestros padres terrenales, no. Estamos en peligro. Porque si salimos a la calle, cualquiera nos puede vender gato por liebre. Mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Lo que Pablo está diciendo ya: dejé de pensar como niño, dejé de juzgar como niño y dejé de hablar como niño. Pa, escúchame, te voy a decir una cosa, pa. Qué diferente que es decir: querido Padre, quiero hablar contigo y decirte estas palabras. Hay una diferencia en el tono, en el hablar. Hay una madurez, hay un crecimiento. Lo que en este día el Señor nos quiso hacer ver y mostrar espiritualmente a través de lo que he compartido, que tenemos que crecer. No podemos estar toda la vida recibiendo leche. Tenemos que recibir alimento sólido. Acostumbrarnos a ese alimento, a discernirlo, a poder ponerlo en práctica también. Por eso, Padre, yo bendigo a las personas que están escuchando, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesús, que hayamos sido ese canal de bendición, que queden bendecidos con toda bendición, que puedan dar esos frutos, que sean sal en la tierra que pisa, que sean luz en este mundo. Que siempre tú seas el pastor y que nada les falte. Y aunque anden en valle de sombra de muerte, que no teman a alguno, porque tú estás con ellos. Porque nos das las armas necesarias, que es a través de la palabra, para vencer. Para vencer. Bendecidos en entrada y en salida. Porque habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a nuestro lado, a nuestra diestra, pero el mal no nos llegará, porque estamos protegidos por ti y nosotros caminamos contigo desde la niñez hasta el crecimiento que tú nos das. Que así sea, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, paz, bendecida vida para todos. Nos despedimos de lo que es el canal de YouTube. Nosotros seguimos acá en la compañía de la radio. Vamos a estar leyendo los mensajes de texto que nos están llegando. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina. A través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua, el Salvador, a quien conocemos como Jesús. Nos ha acompañado la consola del sonido nuestro querido Bruno, bendecido. Nuestra querida Esther, gracias querida Esther. Mi querida esposa Melanie y Isaac, que están acá compartiendo. Así que nos vemos en la próxima enseñanza y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira.
del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.